A continuación, veremos los tipos de oraciones de manera simple. 60. En el enunciado, el sujeto es. Nos piden clasificar el sujeto. Primero hallaremos el sujeto. Próximamente, amigos, un grupo de músicos españoles participará en un concierto en Lima. Primero hallamos el verbo es participar. Nos va a describir la acción, nos está diciendo que alguien va a participar. El sujeto es quién va a participar en el concierto. El sujeto sería entonces un grupo de músicos españoles. Ese es el sujeto. Próximamente, el circunstancial. Amigos, vocativo. Participará, núcleo del predicado. En un concierto, en Lima, pues también circunstancial. Este sujeto, el sujeto tiene una estructura. Podemos encontrar que tiene un núcleo, que es grupo. Es un núcleo que indica cantidad, ¿no? Es un sustantivo colectivo. Luego vemos que aparece un modificador directo, que es un, de músicos españoles. Es una frase que tiene la característica que presenta una preposición. Es una frase preposicional que funciona como MI. Recordemos, cuando un sujeto solo tiene un núcleo, es simple. Cuando está escrito, es expreso. Este sujeto, vamos a ir escribiendo por aquí, es simple porque solo hay un núcleo. Es expreso porque lo escribí en la oración, no es que está tácito. Y como presenta MI, es complejo. Vamos a ver cuál de esos sujetos está aquí marcado. Expreso e incomplejo no es, expreso y compuesto no es, simple e incomplejo no es, simple y compuesto tampoco es. ¿Cómo va a ser simple y compuesto, no? Simple y complejo, esa es la respuesta. ¿Ya? Es simple porque tiene solo un núcleo y es complejo porque presenta el MI. Simple y complejo. 63. Tenemos que ver el tipo de predicado, ya no el tipo de sujeto, que puede ser nominal o verbal. Recuerde que el nominal es el que tiene un atributo, el verbal el que designa una acción, activa o pasiva. Dice, debe ser muy generoso. Acá tenemos un atributo, el atributo es muy generoso. Como tiene atributo, es predicado nominal. El primer predicado es predicado nominal. Fui invitado. Esta es una pasiva. La pasiva es, a mí me invitaron. Cuando hablamos de pasiva, siempre va a ser predicado verbal. Y la 3, tendrás que ser más cuidadoso. El atributo es cuidadoso. Solo que hay una perífrasis que indica obligación, ¿no? Tendrás que ser, todo esto es. Eso es predicado nominal porque hay un atributo. Entonces sería nominal, verbal y nominal. La respuesta es la C. Y la pregunta 66. Aquí tenemos que ver cómo clasificamos las oraciones, ¿no? Este celular fue reparado. Fue reparado por el técnico. Fue reparado por mí. Entonces, esta es una oración pasiva. Vamos a escribir en los paréntesis el número en romanos. 1. Hace demasiado frío. ¿Quién hace el frío? Esta es una expresión impersonal que refiere al tiempo, al clima. Y entonces, vamos a marcar aquí, a escribir, sería 2, 5. Hace frío, hace calor, es tarde, son expresiones impersonales climáticas. 3. María ya se cepilló los dientes, significa que ella misma se cepilla sus propios dientes. Es una típica acción que realizamos sobre nosotros mismos. Esas son las reflexivas. 3 en romanos. Luego iremos al cine. El verbo ir, que es un verbo de desplazamiento, de ir de un lugar a otro lugar, viajar, nadar, correr, son intransitivos, todos los verbos de desplazamiento. Acá sería 4. Y cuidó a sus abuelos es el objeto directo porque lo puedo reemplazar por los, lo llevo hacia adelante, los cuidó. Como tiene objeto directo es transitiva. Entonces, buscando las respuestas, veremos que la 1 debería estar con 3, ¿no? Podría ser esta o podría ser esta. 2 con 5, correcto, 3 con 2 y 4 con 4, ¿no? La 5 con la 1. La respuesta es la E.
En la pregunta 68 tenemos que reconocer las proposiciones de las oraciones compuestas del párrafo que dice así: fue una reunión emotiva, pero fue demasiado sencilla. En este caso la proposición coordinada por pero, ¿no?, que es una conjunción coordinante, es adversativa. Recordemos que pero es adversativo. Luego, siguiente idea, los profesores disfrutaron, sin embargo, más de uno anhelaba estar con sus familiares. Ese sin embargo está delante de otra proposición que también es coordinada y que también pues va a ser adversativa. En ambos casos son adversativas, el pero y el sin embargo. La siguiente, la próxima vez será mejor, esto es, los padres asistirán acompañados de su familia. Esto es, también es una locución conjuntiva, es una conjunción, ¿no?, que acompaña a las proposiciones coordinadas, pero que son explicativas. Por eso la clave es la E, o la respuesta correcta es la E. En la 70, acá tenemos que reconocer el tipo de oración según la actitud del hablante. Y recuerden que la actitud del hablante tiene que ver con el propósito por el cual yo digo algo. Por ejemplo, para las oraciones imperativas, mi propósito va a ser mandar, dar una orden. Para las enunciativas va a ser informar algo afirmativo o negativo. Para las desiderativas, mi intención como hablante va a ser expresar un deseo. Para las dubitativas, expresar duda. Y lo más importante, para las interrogativas, expresar desconocimiento y solicitar información. Esas son las interrogativas. Dice el siguiente texto: escuché decir que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Escuché decir, acá lo que se está viendo es que se está enunciando qué es lo que yo escuché, ¿no? Es enunciativa, escuché decir. Luego vemos que en la siguiente oración, dime si esta es una buena solución, es interrogativa porque se está solicitando una información, aparece dime. ¿Ya? Es un verbo de información, típico de las preguntas indirectas. Sí, este sí también es típico de las interrogativas totales, ¿no? Siempre aparece en las indirectas y totales. Y luego dice, me gustaría comprobarlo, acá vemos una expresión de deseo. Por lo tanto, la respuesta es la C, que tiene que ver con las clases de oraciones según el propósito comunicativo. Pregunta 75. Tenemos que ver las funciones de las subordinadas sustantivas y además de las subordinadas adjetivas y adverbiales. En la pregunta 75 tenemos que reconocer las funciones que están en los enunciados. Es muy importante que estudies con perseverancia. Lo primero que debemos hacer, muchachos, es reconocer que sea una oración compuesta. Es compuesta porque tiene dos verbos, es y estudies. Ahí está, compuesta. Es subordinada porque aparece una proposición subordinada y la proposición subordinada es un grupo de palabras que contiene un verbo, pero además una palabra que nos indica subordinación, como es que. La subordinada es que estudies con perseverancia. Esa subordinada es sustantiva porque la podemos reemplazar por eso. Eso es muy importante. Eso es muy importante, tenemos así la oración, eso es muy importante. ¿No? Tenemos que ver qué función cumple eso, aquí sería sujeto. ¿Ya? Entonces podría ser la A, la B o la D. Vamos a ver la siguiente. La noticia de que Miguel retornará en agosto me alegra mucho. La subordinada es que Miguel retornará en agosto. ¿Por qué? Porque está empezando con que y luego tiene el verbo retornar. Esta proposición subordinada es sustantiva porque la podemos reemplazar. La noticia de eso me alegra mucho. Esa subordinada sustantiva está precedida por una preposición. Entonces, su función es la de complemento. Ya no puede ser sujeto, no puede ser OD, no puede ser atributo. Solo va a ser complemento. ¿Complemento de qué? De la palabra que esté antes. La noticia es un nombre, así que la función es complemento de nombre. Y por ello la clave correcta es la D. Recuerda que en el complemento de nombre tiene la siguiente estructura.
aparece un verbo muchas veces, ¿no? A veces no aparece. Aparece una FN y luego aparece una palabra clave. Esa palabra clave es la preposición, que muchas veces es de, puede ser en, puede ser otra, ¿no? Pero muchas veces es de. Y luego le sigue la proposición subordinada. La pregunta 76. Tenemos que ver qué funciones cumplen estas subordinadas. Están tocando la canción que yo pedí. La subordinada, muchachos, es que yo pedí, porque tiene verbo pedir y tiene una palabra subordinante que. Esto que yo pedí nos especifica qué canción es. No es cualquier canción, es la canción que yo pedí. Es como si yo dijese, están tocando la canción, yo pedí la canción. Para no repetir dos veces la canción, quito una canción y me quedo con qué. Están tocando la canción que yo pedí. Esta es una subordinada adjetiva. Podemos decir, están tocando la canción antigua. ¿Qué tipo de adjetiva es? Como no presenta comas, es especificativa. Así que puede ser o esta la respuesta, ¿no? Luego dice, volveré cuando todo haya cambiado. La subordinada es cuando todo haya cambiado, porque tiene el verbo haya cambiado y tiene el nexo subordinante que es cuando. Volveré cuando todo haya cambiado. Cuando todo haya cambiado funciona como adverbio, como circunstancial de tiempo. Incluso lo podemos reemplazar por el adverbio mañana. Pronto, ¿no? Volveré pronto. Es un adverbial de tiempo. Entonces la respuesta es la D. Es sencilla, ¿no? Esta es más sencilla. En esta última pregunta seleccionada vamos a escribir los tipos de comas de acuerdo a cada enunciado. Escogí esta pregunta porque ha sido muy frecuente en los exámenes, tanto de la pre como de admisión de esta y de otras universidades, el preguntar por las comas. Sin embargo, recuerden que hay otros signos de puntuación que deberíamos estudiar, como son los 2 puntos y el punto y coma, ¿no? Básicamente esos. Vamos a ver. A. El triple choque, según la policía, fue involuntario. Lo que está como según la policía es un inciso adicional para que pues, tú sepas que no es mi versión, sino que te doy quién lo ha dicho, ¿no? Entonces, esta coma es una coma de inciso, o también llamada incidental. ¿Ya? Estoy agregando un comentario, un dato adicional, y por eso lo voy a escribir entre comas. B. El cumpleañero recibió atenciones, regalos, halagos, punto, ¿no? Acá se está enumerando elementos análogos mediante pues, la coma. Esta coma recibe el nombre de enumerativa. La siguiente. ¿Cuándo terminarás la tesis de grado, Arturo? La coma que se ha colocado antes de Arturo es una coma que separa la oración con el vocativo, que es Arturo, ¿no? Y podemos observar que el signo de puntuación, de interrogación, aparece después de Arturo porque el vocativo está al final. Si la oración hubiera sido al revés, Arturo, ¿cuándo terminarás la tesis? La coma de inicio hubiera empezado después de Arturo. O sea, el vocativo forma parte de la pregunta o no forma parte de la pregunta dependiendo de su ubicación. Esta coma es la coma de vocativo, que siempre se va a colocar ya sea al inicio, al medio o al final. D. Obtuvo la beca completa, pero, ¿no? Esta coma delante de pero, delante de sin embargo, delante de pues, ¿no? Es una coma que se coloca delante de ciertos conectores, no en todos los casos. Es una coma conjuntiva o coma de conector. Y por último, cuando terminó su exposición, coma, lo aplaudieron. Recuerde que este es el circunstancial que lo desempeña pues una proposición subordinada adverbial de tiempo y que no está en una ubicación habitual, sino que está al inicio. Para indicar que está al inicio, que ha habido un desplazamiento o hiperbatón, se coloca esta coma que recibe generalmente el nombre de coma hiperbática. ¿Por qué hiperbática? Porque el llamado desplazamiento del circunstancial hacia el inicio es un hiperbatón, así se le conoce, ¿no? También como una figura literaria. Bien, muchachos, con estos ejercicios hemos terminado el curso de lenguaje con la semana de repaso. Me ha sido muy grato compartir esta experiencia con ustedes, espero haberlos podido ayudar, espero que hayan podido aprender.
sigan siempre adelante. Les deseo muchos éxitos en su examen, en su vida profesional, académica, y siempre confíen en ustedes mismos. La experiencia de la educación virtual es una experiencia que debe sumar a todos nosotros. Les agradezco mucho y les deseo todos los éxitos en todos los aspectos de su vida. Espero en algún momento conocerlos y volverlos a ver. Nos vemos.